A ver. A ver, estamos en la sección 8, dos fundamentaciones de los derechos de bienestar, la ecológica y la histórico-social. Bien. Ya expliqué lo que era un derecho. Un derecho se entiende simplemente como un permiso. A ver, esta concepción. También Lorenzo, en este texto, si no estoy mal, caracteriza lo que es un derecho en el sentido de una reclamación, es decir, una exigencia. Ya, gracias por asistir. Les decía que, a ver, estamos definiendo qué es definición de derecho. ¿Sí? El, pero recuerden, la palabra derecho es ambigua. Por una parte, puede significar sistema de normas. El, recuerden, disculpen que sea machacón, toda definición filosófica, o incluso podríamos decir de ciencias humanas, a diferencia de lo que sucede en las ciencias exactas, ciencias naturales, son polémicas. Los cultivadores de esas disciplinas no se ponen de acuerdo sobre qué significan. Nosotros, sobre todo en la optativa 3, en el seminario de Historia de la Filosofía, ahí, contemporánea, ahí estamos viendo hemos visto que el derecho se puede entender de varias maneras. Una de esas es como un sistema de normas. Otros creen que es un sistema de prácticas, un tercero que es sistema de instituciones, pero es un sistema. En cambio acá, derecho está entendido como un componente de ese sistema. ¿Sí? Recuerden, si es que acogemos la definición de Lorenzo de derecho con mayúscula como sistema de normas, esas normas pueden ser de tres tipos: obligaciones, prohibiciones o licitud. Esa licitud es un derecho, ¿sí? Y obviamente no hay una única licitud, sino que hay varias, hay puede ser cientos. Este rato viendo eh, la clase, eso es algo que está permitido dentro del ordenamiento jurídico. Entonces, eso es un derecho, ¿sí? Un ejemplo de un derecho. Bien, entonces, el, hay dos cosas, ¿sí? El, dos características de un derecho en general, pero el, quiero que no confundan ambas acepciones de la palabra. La una como sistema, sistema de normas, y la otra como una permisión. ¿Sí? Entonces, más bien voy a escribir derecho con minúscula para que de alguna manera sea más fácil evitar la confusión. ¿Sí? Un derecho es algo lícito. Y recuerden que lo lícito significa algo autorizado, algo permitido. Esa es la definición. A ver, él tendría que... A ver, y también, bueno, esa es la definición actual de derecho, pero supongo que ya en el 2006 es la misma. ¿Sí? Entonces,
hace 14 años. Y otra característica del derecho es el que es una exigencia o reclamación. Podemos pedir, pero pedir apoyados en el derecho, ¿sí? Y, y por lo tanto eso, no es una petición débil, una petición suave, sino que realmente podemos forzarle a la otra persona a que tenga un determinado comportamiento con respecto a nosotros, ¿sí? Por lo tanto, detrás de la noción de exigencia está la noción de poder, de facultad, de una capacidad de que el otro tenga un determinado comportamiento con respecto a cada uno, ¿sí? Y por lo tanto, entonces también reclamación es otra palabra que se suele usar. Ambas las estoy utilizando como sinónimas, como intercambiables, significan lo mismo, pero no es lo mismo que decir simplemente permiso, ¿sí? Entonces, más bien pondré ahí un punto seguido, ¿sí? Recuerden, la A es el símbolo que es la abreviación de autorizado. El derecho es una autorización, ¿sí? Entonces, eso como primer componente. Y ahora, ¿cómo a partir de esa licitud o permisión, cómo llego a una exigencia? Para pasar de la mera licitud a una exigencia o reclamación, él puede hacer cosas, ¿sí? Uno de esos principios puede ser el principio de no vulneración o de prohibicio prohibendi que vimos al momento de explicar la libertad, ¿sí? Si es que algo es lícito, si una acción es lícita, entonces los demás están obligados a no impedir a que el titular de ese derecho acceda al bien, al objeto, bien o servicio al que tiene derecho, ¿sí? Entonces, es gracias a ese principio de no vulneración por el cual un derecho, ¿sí?, se convierte en una exigencia. Por lo tanto, estas dos características son derivadas, son conclusiones que tiene el derecho, pero en virtud de un principio jurídico, del derecho natural, de la lógica nomológica. Bueno, entonces, simplemente aclaro que estas dos características no están al mismo nivel. Entonces, entendamos que lo esencial, lo fundamental de un derecho es el ser un permiso. Curiosamente, esta es la definición que nosotros el ciclo pasado en el seminario de axiología vimos que tenía Robert Nozick. Nozick es un libertario, está a favor del Estado mínimo, lo más chiquito que sea posible, y mientras que Lorenzo es un estatista, un intervencionista, el estado de bienestar, ¿sí? Y es curioso que haya coincidencias entre un socialismo que una persona tiene que aprovecharse de todo lo bueno que pueda ofrecer
cualquier otro pensador. Incluso nosotros podemos asumir o rescatar, adoptar tesis que tienen nuestros contrincantes. O sea, no porque uno sea, por ejemplo, socialista, no voy a tomar absolutamente nada de lo que piensa un anarquista. ¿Sí? Entonces, esa visión en blanco y negro no es correcta. Entonces, mucho peor en un autor que es dialéctico, ¿sí? Como lo es Lorenzo, nadie que crea en la conciliación de los opuestos, él puede tener una visión dualista, rupturista, ¿sí? De todo o nada. Eso no puede ser. ¿Sí? Bueno, a ver, entonces, una vez que está definido qué es un derecho, ¿sí? Entonces pasamos a ver cuál es su fundamento, en qué se basa, por qué tenemos derechos. ¿Sí? Esa es la cuestión de los dos fundamentos. ¿Sí? Bien, estamos, vamos a ver que hay dos fundamentaciones, ese es el título de este, de este conjunto de textos cortitos, que son 4 acápites. Vamos a ver la fundamentación egológica. ¿Sí? Entonces, empecemos con la egológica. Que esta responde que la base, el fundamento, la justificación de por qué tenemos derechos humanos es un rasgo que el ser humano lo tiene en aislamiento, es decir, independientemente de sus relaciones sociales. ¿Ya? A ver, entonces, por eso es egológica. Lorenzo aquí en este texto no utiliza la palabra individualista, que tal vez podría ser a primera vista quizás más apropiada, pero no. Por lo general, Lorenzo, salvo contadísimas excepciones, rehuye de los neologismos. No le gusta inventarse palabras, ¿sí? Más bien acoge el vocabulario que está el, difundido, divulgado, que es de uso corriente. ¿Ya? A ver, estoy viendo los avisos de los estudiantes que se juntan, a veces se pierde la conexión, se vuelven a reunir. Bueno, entonces, el fundamento de los derechos humanos, según esta concepción egológica, es por un rasgo. A ver, eso puede estar de acuerdo con una visión liberal del siglo XIX, o de los contractualistas, todos aquellos que creen que la sociedad no existía en esa hipotética situación de estado de naturaleza, en la que lo único que hay son individuos y que individuos que están en guerra unos con otros. Recuerden esa imagen de Hobbes, también es la de Rousseau, la de Locke, y en realidad ya
los antecedentes remotos están en los sofistas. El hombre es lobo del hombre, entonces es una situación en la que cada persona tiene toda la libertad de hacer lo que sea, puede ser lo que le permitan sus fuerzas, robar, matar, pero el otro también puede hacerme lo mismo a mí, ¿sí? No hay absolutamente ninguna prohibición. Esa situación, según Hobbes, es insostenible y por una necesidad de la razón, hacemos un pacto. Convenimos en que tiene que haber una autoridad que nos ponga prohibiciones. Entonces, cedemos nuestra libertad para conseguir la seguridad. ¿Sí? Bien. Entonces, hombres aislados, ¿sí? Hombres aislados, y la sociedad es una creación de esos hombres que vivían cada uno como si fuera una isla, un archipiélago. ¿Sí? Bien, entonces, esa es la famosa teoría del contrato social. Y entonces, ¿cuál es la razón de que tengamos derechos? Según esta visión es por alguna característica que tiene el ser humano, pero antes de tener relaciones sociales, ¿sí? ¿Sí? Obviamente, en el fondo está esa visión asocial, o no digamos insocial, sino asocial. Tampoco quiero decir antisocial, sino, digamos más bien con otra palabra, presocial, dando a entender el, que existía el hombre, se supone, o se discute si es que esto pasó realmente en la historia, y Lorenzo Peña cree que eso es una ficción, un mito. Incluso Rawls, realmente él explícitamente dice que es algo imaginario. Supongamos que, ¿sí? Y creo que Nozick también va en esa dirección, pero en cambio los del siglo XVII lo tomaban como si estuvieran describiendo los hechos, que así fue, así fueron. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuál podría ser esa característica que tiene el hombre más allá de sus relaciones sociales? ¿Sí? Entonces, Aristóteles dijo que el hombre es un ser social. Acá los liberales no creen en esa idea. El hombre es lo que es, más allá de sus relaciones sociales. ¿Sí? Esta fundamentación egológica, la primera es a ver, personalista, y la segunda antropológica. Verán, ¿qué significa ser una persona? Es un ser, cualquier ser que tenga inteligencia y voluntad. Bien, Lorenzo, el, mm, no aclara mucho qué es voluntad. Estos se lo toma como relativamente improblemáticos. Inteligencia, entendimiento, razón pueden ser sinónimos en este contexto de la definición de persona. Esto es cuestión de antropología filosófica. ¿Sí? Bien, Aristóteles creía que solamente el ser humano, a diferencia de otros animales, solo el ser humano tiene razón. ¿Sí? Es decir, es un tipo de conocimiento de leyes. Y las leyes concebidas como algo universal, necesario,
¿sí? Incambiable, inmutable. Y la voluntad no es un simple deseo, una inclinación, sino que es algo más complicado. ¿Sí? La voluntad es una capacidad que nos permite movernos. ¿Sí? Por ejemplo, lo que acabo de hacer, rascarme el cabello. Estoy dirigiendo mi brazo, el, hacia esta parte de la cabeza y realizo ciertos movimientos. Eso es porque tengo voluntad. ¿Sí? Un perro también podría hacer eso, ¿sí? Rascarse la cabeza. Pero el, no hay problema en que otros animales, a otros animales se les reconozca tener voluntad. Eso para Lorenzo no es problemático, el, porque en vez de introducir una división, un corte entre el hombre y otros animales, tanto mejor. Lo que nos acerque a la unidad, eso es preferible. ¿Sí? Bien, evitar los cortes. Ese es el principio de continuidad de la filosofía leibniziana, que fue uno de los puntos de nuestra primera lectura que ya estudiamos. Bueno, ahora, entonces, una persona en aislamiento tiene estas dos características. Se hace una imagen del mundo que es lo suficientemente compleja como para descubrir ahí leyes. Es algo intelectual. Y tiene voluntad. No es simplemente un deseo. Deseos también los pueden tener otros mamíferos. ¿Sí? Es algo más evolucionado. Bueno, la caracterización más precisa de lo que es voluntad la podemos dejar para un psicólogo u otros filósofos. Aquí no hace falta que ahondemos más en esa dilucidación. Bien, entonces, esta sería el, la base última por la que un ser humano tiene derechos. Que solo el ser humano tendría estas dos características. ¿Sí? A otros animales podríamos reconocerles un instinto, un querer, podríamos, en vez de inteligencia, le vamos a reconocer una capacidad sensitiva de conocimiento, ¿sí? Pero no inteligencia. ¿Sí? Si es que otro animal, pensemos en una mascota, si es que tiene inteligencia y voluntad, entonces compartiríamos con ellos los derechos humanos, ¿sí? Pero eso para ciertas personas les resultaría degradante con respecto al ser humano. El, bueno, digo, no es la posición de Lorenzo, ¿sí? Es la de los personalistas, ¿ya? Y no quisiera generalizar, digamos, de algunos, estoy hablando de la tendencia, ¿ya? Bien, entonces, en base a estas dos características, tenemos derechos humanos. ¿Por qué no admite Lorenzo esta justificación? ¿Sí? Lo que tiene de desventaja es que lastimosamente, no todos los seres humanos están dotados de inteligencia y voluntad. ¿Sí? El- no todo humano tiene inteligencia o voluntad. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, en en alguien que tenga un cociente intelectual demasiado bajo. La expresión con la que solemos referirnos entender un lenguaje, ¿sí? Que por lo tanto no se puede comunicar. O pensemos una persona que
él haya caído en coma, que tiene vida, pero ni siquiera se mueve. ¿Sí? Entonces, por no tener esta facultad de mover sus miembros, él no tiene voluntad. Regresemos acá a alguien que esté con, con una discapacidad mental o cerebral que no puede aprender un idioma, la lengua materna. Y entonces tiene una discapacidad profunda. ¿Tiene esa persona derecho a la educación? ¿Sí? Si es que está paralítico, ¿sí? Si es parapléjico, o les dije, peor, si es que está en coma, tiene derecho a la movilidad, a trasladarse de un lugar a otro. Entonces, puesto que ellos no pueden ejercer el derecho, según los personalistas, no tendrían derecho. ¿Sí? Entonces, esa es la dificultad que está señalando Lorenzo Peña en contra de esta primera fundamentación. ¿Sí? Puesto que no todo ser humano tiene inteligencia o voluntad, de ahí se seguiría que no serían sujetos de derecho. ¿Sí? El, no sujetos o titulares portadores de derechos. Pero no puede ser, no puede ser. Inaceptable si es que supusiéramos que el fundamento de los derechos humanos fuera lo que nos cuentan los personalistas. Vamos a la segunda fundamentación, es la antropológica. Recordemos qué diferencia hay entre una persona y un hombre. ¿Sí? Anthropos en griego es hombre. ¿Sí? La diferencia está en que cuando hablamos de un antropos, estamos hablando de un ser material o corporal, físico, por lo tanto que tiene un cuerpo. ¿Sí? Bien, entonces esto es algo físico, mientras que hablar de inteligencia y voluntad, esto es aplicable incluso a seres espirituales. Pensemos, por ejemplo, en un ángel, si es que existe, ¿sí? O Dios, si es que es inmaterial. ¿Sí? También son inteligentes, tienen voluntad, pero son seres que no tienen cerebro, no tienen nervios, no tienen carne y hueso. ¿Sí? En cambio, cuando hablamos de un antropos, estamos hablando de algo físico, corporal. ¿Sí? Y además viviente, que tiene vida. ¿Sí? Por lo tanto, alguien que tiene necesidades vitales, necesidades que son exigencias de la vida, ¿sí? Necesidades biológicas. Podemos empezar con la necesidad de los derechos, según esta segunda versión de la fundamentación ecológica. La raíz de nuestros derechos es que tenemos un cuerpo, no somos espíritus, no somos simplemente una conciencia o un alma, sino que al igual que otros animales, nosotros también somos animales, ¿sí? Por lo tanto, tenemos necesidad de alimentarnos, ¿sí? De beber agua, etcétera. ¿Sí? Bien, entonces ahora, ¿qué en el fondo es la biología? ¿Sí? La biología lo que serviría de base para algo normativo. Nuestra naturaleza de ser una especie animal
concreta, particular, la que llevaría a que se nos otorgue, se nos reconozca derechos. Bien, ¿qué piensa Lorenzo sobre esta segunda fundamentación? Él cree que a pocas cosas nos daría derechos, ¿sí? Entonces, mientras que la dificultad, el inconveniente que tenía la versión personalista es que quitaba derechos a quienes no tenían inteligencia y voluntad. En cambio, la crítica que dirige a la versión antropológica es que solo permite fundamentar unos pocos derechos, ¿sí? A ver, si es que en última instancia son estas necesidades basadas en el cuerpo que tenemos, ¿sí? Piensen, por ejemplo, salud. Ese es un derecho que se basa en que nuestra constitución física puede estar alterada por ciertos factores y por lo tanto necesitaríamos que el Estado reconozca, nos proteja ante esa situación de falta de salud, ¿sí? Bien, necesitamos un médico que nos cure de enfermedades. Bien, pero ¿y qué pasa con el vestido? ¿Qué pasa con la vivienda? ¿Sí? Los animales no tienen vestidos, no tienen el dónde guarecerse, puede ser simplemente que están bajo un árbol y pasan ahí. El, pero entonces, eso quiere, o la cuestión de la cultura, o el conocimiento, la educación, ¿sí? No es que una persona analfabeta que no sepa ni leer o escribir se va a morir, ¿sí? Entonces, si es que el fundamento de nuestros derechos humanos estuviera en que tenemos un cuerpo, el cual tiene necesidades para sobrevivir, entonces esta fundamentación tiene el inconveniente de ser demasiado impotente o incapaz de fundamentar la amplia gama de, de derechos que se nos reconocen, ¿sí? Bien, entonces, al momento de hacer una lista reducido de derechos, esa es la crítica que lanza contra la versión antropológica de esta fundamentación egológica. Entonces, una vez que se desechan ambas fundamentaciones, pasemos a la segunda. Fíjense, esta era la primera fundamentación egológica. Vamos a la segunda, que es la histórico-social. A ver, esto está en el acápite 20. Ahora, vamos a la acápite 21. ¿Sí? Bien. A ver. Bien, verán. Entonces, el, noten la diferencia entre egológica y social. La segunda versión, la segunda fundamentación es de carácter social y además cambiante. No es lo mismo
el tener derechos en el siglo XXI que tener en el siglo XVII, o peor, en el siglo V antes de Cristo. ¿Sí? Entonces, el paso del tiempo cambia nuestra concepción de los derechos. Y a eso hace referencia este primer calificativo. ¿Sí? Segunda característica, que a diferencia existe en las relaciones sociales, en la comunidad. Por eso es una justificación social, histórico-social, ¿sí? Cambiante, dinámica y además no podemos entender los derechos humanos de un individuo aislado. Entonces necesariamente tenemos que ponernos en un contexto social, de que vivimos, o mejor dicho, convivimos en una comunidad. Bien, ahora el Lorenzo cree que, a ver, como una tercera característica de los derechos, ¿sí? El, verán, aquí estaba una, el ser una licitud; dos, el ser una exigencia o reclamación. Vamos a añadir en este momento una tercera característica de todo derecho, tanto los derechos de libertad como los derechos de bienestar. Voy a recordarles la diferencia entre ambos tipos de derechos. Verán, los derechos de libertad son los que están a disposición de la persona. Es decir, es el titular de los derechos quien decide si va a ejercer el derecho o no. Eso se llama de libertad, que están a disposición del sujeto. ¿Sí? Son derechos discrecionales. Usted verá si es que lo ejerce o no. ¿Sí? A discreción del titular. ¿Sí? En cambio, eso es lo que no sucede con un derecho de bienestar. Los derechos de bienestar son deberes. ¿Sí? Y por lo tanto son inalienables. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Ahora, entonces, esta es una primera característica que nos permite distinguir ambos tipos de derechos. Les voy a poner ejemplos, si es que no lo he hecho, tal vez el semestre pasado lo hice. Ejemplo de un derecho de libertad. El, podría ser el derecho a la vida, según Lorenzo. ¿Sí? Piensen ustedes en, por ejemplo, la eutanasia. Si es que una persona está enferma, está desahuciada y tiene una enfermedad que le va a conducir a esa muerte, puede morir en una semana, en un mes, en medio año, pero la agonía es dolorosísima, sufrimiento extremo. ¿Qué hacer en estas circunstancias? ¿Tiene el enfermo, el paciente, derecho a... Según Lorenzo, sí hay ese derecho, por más que la ley lo prohíba. Estamos hablando de
Una cosa es el derecho positivo, otra cosa el derecho natural. ¿Sí? Bien, ejemplo de derecho de libertad, la vida. La vida está a disposición del sujeto. El otro ejemplo, un ejemplo de derecho de bienestar, un derecho al que no podemos renunciar. Acá está la libertad para Lorenzo. Una persona no puede renunciar a su propia libertad, ¿sí? Por lo tanto, no puede esclavizarse. Estamos obligados a ser libres, ¿sí? Ese es un derecho de ver, ¿ya? Entonces, acá está la vida, acá la libertad. Ahora, segunda característica de esta distinción para que comprendan es que los derechos de libertad el, entraña o conlleva, implica un deber negativo. ¿Sí? Eh, ¿Cuál es un deber negativo? Un deber de no hacer, un deber de inacción u omisión. ¿Sí? No hacer ciertas cosas, por ejemplo, no torturar, no matar, no robar, no engañar, no perjudicar. ¿Sí? Ahora, veamos los derechos de bienestar, en cambio, exigen o reclaman un deber positivo. De prestar, dar o en caso de ser necesario, socorrer, ayudar. ¿Sí? El, bien. Ahora, entonces, tenemos estos dos tipos de derechos son fundamentales. ¿Sí? Y entonces, la pregunta que se hace Lorenzo es, entonces, ¿cuál es la base de estos dos tipos de derechos? La respuesta va a ser la misma. ¿Sí? Desde este enfoque histórico-social, ¿sí? No podemos pensar que tenemos ambos tipos de derechos fuera del contexto de una sociedad. ¿Sí? Bueno, con esto termino aquí la clase. El, Ustedes saben que tienen una conferencia sobre el filósofo Echeverría, de Bolívar Echeverría, si no estoy mal, en la Universidad de la UNAM de México, de 5 a 7 de la noche, mañana viernes. Entonces, eso quiere decir que pierdo mi hora de las 6. Bueno, no por... en realidad, la profesora me ofreció un cambio que lastimosamente no lo tomé. Era el día de ayer que debía haber darles esa hora. Entonces, nos vamos a conectar a las 7 de la noche, mañana viernes, ¿sí? Les pido, por favor, si es que todavía no se acaba la conferencia, sigue un poco más. A las 7 les mando el código, a las 7:05 máximo, y quisiera empezar clases a las 7:10, ¿sí? Con la presencia de ustedes, por supuesto. Entonces, eso es todo, que tengan una buena noche y pasen bien. Hasta mañana. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.